Hola, hola, buenas noches, compañeros de Sexta Convergente. Hoy nos toca conversar sobre un tema súper importante que nos aqueja a todos de alguna u otra forma. Directamente hablar del tema de educación con respecto al CIMSE, la evaluación docente y otras prácticas pedagógicas que se estén realizando en este tiempo de pandemia. Sean todos bienvenidos a participar de esta conversación. Quiero presentarles a los participantes de esta noche. Son Silvana Sáez Valladares, directora de educación, profesora de Estado en inglés con un diplomado en Nashville, magíster en dirección y gestión escolar de calidad. Ya, bienvenida Silvana. Gracias. ¿Cómo ha sido su experiencia durante esta pandemia? Bueno, en Valparaíso es bien dura la situación y en particular en las escuelas que a nosotros nos tocan, y ustedes eso lo deben saber, desde este sistema bien segregador, los estudiantes con mayores complicaciones y del sector más vulnerado en sus derechos. Así es que nos ha tenido con las comunidades escolares haciendo campañas de alimentación para llevar a la familia, los profesores y funcionarios donando parte de su sueldo para juntar recursos y pagar arriendos de gente que ha quedado cesante. Está siendo bien dramático porque, bueno, como dijo la Naomi Klein, estábamos ya en una crisis. Esto lo que hace es agudizarla. Así es que no ha sido días fáciles para las escuelas y para nuestros colegas que han tenido el rol nuevamente de convertir a la escuela en este eje social que va más allá de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Exactamente. Creo que toda la comunidad educativa se ha visto afectada de una u otra forma y todos tratamos de aportar a que esta situación mejore o a hacerla menos dolorosa para los niños especialmente, ¿cierto? Así es. También tenemos como invitado a Jorge Pávez Rosas, 34 años, casado, 3 hijos, profesor de historia, militante de Convergencia Social de San Vicente. Bienvenido, compañero Hola Jorge. Francisca, sí, muchas gracias. Saludo también a Silvana ahí. Hola, Jorge. Jorge, ¿cómo ha sido también tu experiencia en este contexto de la pandemia? Como papá, Chuta, como profesor. sí, sí, tenemos nosotros distintas formas de analizar esto, porque por un lado es inevitable pensarlo como papá, como apoderado en este caso, el agobio que sentimos constantemente con las excesivas guías, trabajos, materiales que tenemos que ir cumpliendo sucesivamente en los colegios de nuestros hijos. Eso por un lado. Por otro, uno tiene que hacer la misma pega que hacen los colegas en el colegio. Nosotros también tenemos que cumplir de repente estas obligaciones de continuar de cierta manera con el trabajo educativo y de cierta manera también hacerla al mismo tiempo de psicólogo, de lo que uno va aprendiendo con el oficio, eh, y tratando de ir ayudando en lo que se pueda con los problemas que uno va descubriendo en las mismas familias. Uno va descubriendo cosas eh, que de repente parecen increíbles. Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que el humor de todos va cambiando también con producto del encierro, ¿cierto? Por eso han Exactamente. aumentado también mucho los hechos de violencia dentro de los grupos familiares. Nuestro tercer invitado, Nicolás Salgado, profesor de historia y secretario del Colegio de Profesores de Rancagua. Bienvenido, Nicolás. Ahí va a aparecer luego en pantalla. Paciencia tenemos con esto de la pandemia. Yo creo que todos nos hemos hecho la paciencia necesaria para poder sobrellevar distintos tipos de situaciones, ¿cierto? Como profesional, como familia, para todos ha sido difícil, ya van a ser 3 meses. Silvana. Dime.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu participación dentro del colegio? ¿Has tenido turnos éticos, ese tipo de cosas? ¿Te ha tocado participar directamente en las escuelas? Bueno, a mí me toca más que estar, digamos, en las escuelas, ir viendo desde el área central algunas cuestiones que son logísticas que se han hecho bien complejas en estos días porque nosotros indicamos como política desde la Corporación Municipal del área de educación que los equipos directivos fueran los que hicieran los turnos éticos y no los docentes. Toda vez que hay una responsabilidad social al cargo de directores, por ejemplo, que tiene que ver con ser 24/7 y sobre todo en estas condiciones. Obviamente que los directores tienen sus equipos de confianza y lo que hacen es trasladar o delegar funciones también en sus equipos. Por lo tanto, ni los docentes ni los asistentes de educación han estado haciendo turnos éticos, solo le hemos pedido colaboración en aquellos momentos que se necesita repartir la alimentación de Junaev o hay vacunación. Pero en general nosotros estamos en el área central también entre teletrabajo y presencialmente, viendo aquellas cuestiones que son urgentes. Hemos ido a algunas escuelas porque se han dado algunas emergencias, obviamente, pero la dinámica del trabajo ha sido programada, tampoco abrimos todos los días, hay turnos que son relativamente constantes, pero no se abre todos los días de manera de no exponer a los trabajadores tampoco de los equipos directivos que están haciendo turnos éticos. Claro. Ahora sí, Nicolás. Hola, Ahora Nico. sí, hola, buenas noches, Francisca. Bueno, también saludar a Silvana, una gran profesora, a Jorge, un gusto compartir esta plataforma también con él. Y bueno, saludar a todos los que están viendo a través de la plataforma de Facebook Live. Muy buenas noches. Estaba escuchando, ¿cierto? Tuve un problema un poquito con la cámara antes de ingresar, pero escuchaba a los compañeros, a Silvana y a Jorge. Y la situación acá en Rancagua prácticamente es la misma, ¿es cierto? Ha sido bastante difícil el teletrabajo, la teleeducación. Aparte, también llegó de golpe esto. Entonces, digamos, las comunidades educativas no estaban preparadas para esto. Tampoco estaban las herramientas. Y como decía Silvana, ¿cierto? Se da que el teletrabajo no llega a todo el mundo. Pudimos ver problemas de internet, de conexión, entonces nuevamente sale a relucir la desigualdad que está en nuestro país. Digamos, Valparaíso, San Vicente, donde Jorge, Rancagua, prácticamente este es un problema país. Obviamente hay ciertas particularidades que podemos notar, pero es un problema macro que se da a nivel país, ¿cierto? Tenemos que aceptar que esta no es una situación normal, es una situación de confinamiento físico y al mismo tiempo también hay una tensión psicológica, entonces tanto para los adultos como para los niños, en este caso tanto los trabajadores como para los estudiantes y su familia. Eso. Nico, ¿y cómo ha sido el proceso educativo con los niños y niñas desde el inicio de la cuarentena? Bueno, ha sido bastante complicado, ya, porque también, digamos, muchos profesores ponemos el foco en lo que le decía, en el ámbito psicológico, en el ámbito alimenticio, el contener a nuestros estudiantes. Y por el otro lado tenemos la sobrecarga administrativa, burocrática, tanto de las corporaciones municipales o de los DAEM, que decir desde el Ministerio de Educación, ¿cierto? Cuando decía que el 27 de abril vuelven las clases, siendo que el sentido común decía todo lo contrario. Entonces, también la falta de información hacia las comunidades educativas ha generado bastante problema, porque todo ha sido sobre la marcha, muchas veces. Entonces, hay poca información hacia las comunidades educativas, y en esto estoy diciendo hacia los mismos docentes, hacia los mismos trabajadores, y poca información también hacia los apoderados y los mismos estudiantes. Entonces ha sido bastante tedioso
Y cuando estábamos agarrando, digamos, vuelo, aparecen estas mal llamadas vacaciones de De invierno invierno. en pleno abril, ¿cierto? Que nos descoloca a todos. Cuando estábamos, como decía, agarrando vuelito, ya un poco, tratando de amenizar con todos los problemas que implica esta situación y el teletrabajo, ya había un poco de orden, pero al final también genera un quiebre que ahí los compañeros también pueden ir agregando, que generó un problema enorme en las comunidades educativas este quiebre de 2 semanas. Claro, Silvana, ¿y cómo han enfrentado como municipio la pandemia en el contexto educativo? Tú nos contabas de que han habido turnos éticos y que están a cargo, o al menos llevan de forma organizada lo que es el tema logístico. El audífono, no se escucha, Silvana. Canfle, ya, ahí sí. No sé si ustedes tienen un poco de antecedentes. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de educación, comenzamos primero hicimos un proyecto educativo comunal, que lo que hizo fue tomar lo que se había propuesto a la ciudadanía como programa de la Alcaldía Ciudadana, en los ejes que tenían que ver con educación, y lo sistematizamos en una hoja de ruta 4 años, en donde uno de los requerimientos era generar un modelo de educación pertinente, que tuviese que ver con el contexto y que recogiera estos elementos de base de diagnóstico que cuando llegamos eran bastante complejos, como por ejemplo la cantidad de estudiantes que abandonaban el sistema escolar. Y entonces nos propusimos, a propósito de una experiencia que ya venía, nos propusimos generar un modelo de educación pública con comunidades que estuvieran dispuestas a pilotearla. Y partimos con 5 escuelas. Y ese modelo se llama Éxito de las Trayectorias Educativas. En este modelo, es un modelo que tiene 4 ejes, que tanto para la revuelta social como para el trabajo que se está haciendo hoy día, para nosotros no necesita generar una política distinta. Porque, por ejemplo, bueno, se basa teóricamente en algunos elementos que tienen que ver con la biopolítica afirmativa. Es decir, esta idea de que la biopolítica negativa, por así decir, desde el Estado, lo que hace es tratar de controlar las vidas de manera de que haya un cierto control, ¿no? Desde el punto de vista afirmativo tiene que ver con afirmar la vida efectivamente y poner al centro la vida, en este caso, de nuestros estudiantes. Por lo tanto, para nosotros las trayectorias educativas son igual a la trayectoria de la vida de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el eje de currículum se llama currículum para la vida y tiene focos de alfabetización, que es lo que se deben garantizar. Y hay una lógica de reorientación curricular, que un poco anda muy bien con el trabajo de las comunidades profesionales de aprendizaje, que son los equipos de discusión, reflexión y decisión de los docentes, que van determinando en estos ejes que son de alfabetización, que es lectura por un lado, y el eje de matemática o numeración y operatoria y resolución de problemas, en donde el resto del currículum se prioriza, se jerarquiza, se sintetiza y se reorienta para cumplir este objetivo de estos 2 ejes más grandes. Entonces, no tenemos gran problema porque es muy fácil de adecuar al contexto y a la realidad de cada establecimiento. Y el otro eje que para nosotros también está dado, porque tiene un peso específico en la trayectoria escolar, es el tema de la evaluación, que en el modelo que nosotros hemos levantado es evaluación para el aprendizaje, en donde se generó un panel comunal de criterios que los docentes discutieron, diseñaron, calibraron juicios respecto de eso, y en donde la evaluación es de proceso y tiene que ver con esta forma de evaluar, creando escenarios evaluativos. Entonces, son más cualitativos, tienen pertinencia al contexto y por sobre todo son más democráticos porque introducen una variable que es tremendamente importante, que es la retroalimentación con los estudiantes. Entonces, no hemos hecho nada distinto en ese sentido, sino que hemos seguido operando
nosotros ya teníamos, a propósito del año pasado, diseñado para este año la planificación cero que le llamamos, que era todo el proceso de volver a retomar y que en el fondo eso mismo hemos ido trabajando de manera de mantener sobre todo el vínculo, que es la cuestión que nos hace distintos, ¿no? Porque si no terminamos haciendo una teleeducación o una educación remota que busca controles otra vez en vez de generar conocimiento o acercamiento al conocimiento de los estudiantes. Claro, y hacerlo un aprendizaje mucho más significativo. Invito a la gente que nos está comentando que pueda realizar sus preguntas a nuestros invitados, que participen también de esta conversación. Muchos saludos para todos. Vamos a seguir con... ¿Cómo? Está Rubén Andino ahí, saludos, dice. Sí. Jorge, ¿debe ser la casa un colegio? Recomendaciones para los papás. Audífono. Micrófono. Ahí. Ahí sí. ¿Cómo era la...? Perdón, ¿me repite? Al tiro. ¿Debe ser la casa un colegio? ¿Qué recomendaciones darías tú para los padres? O sea, de partida la primera recomendación yo creo es que no, un no absoluto, rotundo. La casa no es un colegio, la casa es un lugar de contención emocional especialmente, por lo tanto, el lugar donde menos estresados deben estar los niños y jóvenes es en la casa. Y si el cumplimiento de las labores escolares genera estrés, genera ansiedad y genera violencia, incluso como se decía al principio, chuta, creo que estamos eligiendo un camino súper equivocado. En ese sentido, la recomendación que yo le he hecho particularmente a algunos apoderados y a algunos alumnos que me han consultado lo mismo, sabe que no tenemos, me dicen, no tenemos la posibilidad de hacer este trabajo, no hubo tiempo, no hay la posibilidad de acompañar a los niños, simplemente lo haremos en otra oportunidad. No hay que sobreexigirse en el cumplimiento de estas labores. No creo que en ese sentido sea eficiente jamás que la casa reemplace al colegio. En esta oportunidad eso no se va a lograr. ¿Ya? Más bien, yo creo que nos tenemos que preocupar por la salud emocional de los niños y especialmente de los apoderados. Si nosotros como profesionales estamos agobiados, estamos aprendiendo cosas y estamos cometiendo errores incluso en la ejecución de las cosas que vamos haciendo, imagínense qué está pasando en las casas con nuestro apoderado y nuestros niños, que en el caso de muchos de ellos no tienen ninguna preparación académica. Entonces, exacto, no les pidamos cosas que tampoco nosotros hemos sido capaces de hacer a distancia. Ya, si nosotros miramos nuestra práctica en estos últimos 2 meses, es imposible que nuestro trabajo, a distancia pueda tener algún resultado, porque no lo sabemos hacer y porque creo que tampoco es un modelo eficiente. Por lo tanto, si no lo podemos hacer nosotros, imposible que lo puedan hacer los padres. Y lo hablo también, como lo decía al principio, porque a mí me ha tocado también la pega del otro lado, pues, como apoderado, claro, como papá, tratar de acompañar a mis hijos chicos en algo que de repente parece tan sencillo como aprender la letra M. Uno que no tiene el manejo académico específico de ese contenido, para uno se le hace muy difícil. Yo soy profe de media, por lo tanto, el trabajo con niños requiere dominio distinto, pues uno de repente no los posee. Sí, suele ocurrir. Desde la experiencia misma, a mí me toca ahora hacer clases a niños de primero básico con problemas, con trastornos específicos del lenguaje, todos con TEL. Entonces, para mí es mucho más complicado poder enseñar. Yo no puedo crear una actividad para una actividad que los apoderados puedan hacer, pero sí sugiero, no sé, praxias, videos, ese tipo de cosas, pero ¿qué educación van a tener esos niños? ¿Cómo van a aprender a leer en sus casas si los papás tienen que trabajar? Son familias que tienen que salir a trabajar diariamente. Somos nosotros los que estamos en la casa también tratando de apoyar un poco, pero son familias vulnerables que si no salen a trabajar no tienen que comer.
Claro, y le estamos pidiendo de repente a los papás que contengan a los niños, pero estamos hablando de apoderados y de padres que están igualmente agobiados por las distintas situaciones que hay que ha conllevado la pandemia. Hay problemas económicos, hay problemas de trabajo, mucho más de lo que uno se imagina. De verdad, me ha sorprendido muy tristemente cómo ha avanzado la crisis económica a nivel local. Aquí mismo en mi comuna, en San Vicente, hay cosas que de repente, no sé si uno de ciego no las veía antes o realmente han aparecido, pero hay situaciones muy, muy complejas. Y como te decía, nosotros de repente le pedimos a esos padres que no tienen cómo llenar la olla, que traten de contener a los niños en esta época de angustia. Entonces, es muy complejo todo eso. Exacto, a muchos les ha tocado salir de la zona de confort y ha sido complicado, para nosotros sobre todo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta del público que nos está viendo? No, nada. Vamos a seguir con el siguiente tema, CIMSE y evaluación docente. Yo creo que aquí se nos da un poco más tedioso lo que el tema del CIMSE y la evaluación docente específicamente porque estamos en una situación donde el estrés ya es bastante alto. ¿Cómo se puede, si no se logran resultados de los niños estando de lunes a viernes dentro de una escuela, cómo vamos a tener resultados de los niños estando en sus casas? Nosotros como docentes que tenemos que evaluarnos cómo vamos a poder dar un buen resultado si estamos pendientes de nuestros quehaceres como padres, como hijos, y también tener que dar resultados como docentes. Quiero saber su opinión, compañeras. Silvana, ¿por qué el gobierno insiste en continuar con el CIMSE si aún no hay certeza del regreso a clases? Porque esto se dice que recién en septiembre puede que disminuya la curva. Mira, lo primero que yo creo que es una necesidad es girar y salir de la agenda que pone el gobierno, primera cosa. Porque efectivamente aquí lo que hay, y nosotros como Convergencia en particular, tenemos otra idea de educación pública, no la que hemos estado reproduciendo todo este tiempo, que tiene una lógica gerencial, que tributa a los resultados, que por supuesto releva la estandarización y la expertise externa a las escuelas como una constante. Eso es lo único que justifica porque es una abstracción de los procesos de aprendizaje o de acercamiento al conocimiento de nuestros estudiantes, es una simplificación y una objetivación que lo que busca en esta estandarización es decir que siempre lo hacemos mal quienes tenemos menos condiciones y es muy equivalente en el tiempo mirar que a los pobres les va mal en las pruebas estandarizadas porque está hecho para que les vaya mal y eso justifica la llegada del externo, el control, el apoyo a los docentes, etcétera. Entonces, nuestra mirada primero no tiene que ver con la estandarización como centralidad en la política de educación pública. Tiene que ver con generar procesos de aprendizaje que son complejos, que tienen muchos elementos y factores que inciden y que la escuela tiene que ver de cuáles se puede hacer responsable, porque efectivamente hay cuestiones del ámbito más socioeconómico, culturales, que deben ser una política pública asociada a otros ministerios. Pero la escuela tiene una centralidad en el conocimiento que tiene que ser capaz de reflexionar y decir de cuánto nos podemos hacer cargo para generar estos procesos. La razón por qué el gobierno insiste en la estandarización, primero porque produce estas lógicas de control, segundo porque puede mantener su política de decir que hay escuelas buenas y malas, por lo tanto hay profesores de primera y de segunda categoría. Tercero, va a insistir en lógicas de poner recursos para que se entreguen a privados que generan lucro con esta lógica de la expertise externa. Y lo cuarto, que efectivamente no nos permite levantar la cabeza y mirar cuál es la propuesta distinta que tenemos que hacer, que dispute de verdad a un modelo que no tributa la vida de nuestros estudiantes. Entonces, y además en esto del lucro, hay 18.400 millones que se gastan anualmente en la aplicación de la prueba CIMSE, que no tiene, y eso está archidocumentado, que no sirve para tomar decisiones en la definición que se puso inicialmente. El CIMSE surge como un instrumento para generar política pública de mejora.
Si uno ve los más de 30 años que lleva el CIMSE, mejoras no ha provocado, al contrario, ha jibarizado la educación sí, pues, ha favorecido lo que es la educación de mercado, porque al final... la competencia. Entonces, exacto. Los rankings y todas estas cosas que ya sabemos, y busca, y ahora sí, la derecha viene con todo a buscar en los servicios locales el cierre de las escuelas públicas a propósito de los resultados que tienen según esta prueba estandarizada. Entonces, yo creo que aquí, más que decir no están las condiciones para aplicar el CIMSE, es que en ningún momento el CIMSE puede seguir siendo una política pública en educación. Eso no significa que los docentes no queramos que se evalúe, que es una cosa bien distinta, pero tiene que haber una medición nacional que ya no puede ser el CIMSE, como tampoco en la educación para el ingreso a la educación superior puede seguir siendo la PSU, y en eso los estudiantes de la educación media fueron bastante más drásticos que nosotros para decir que no más PSU. Nosotros tenemos que ser capaces de decir no más CIMSE, y aquí tiene que haber otra forma de medir o de evaluar más que de medir, que genere mejoras de verdad al sistema público, que no tiene que ser censal bajo ninguna condición, sino que muestral. Tenemos que ser capaces de generar en el nivel meso otro tipo de evaluaciones que nos permitan contextualizar mejor en las comunas y en las regiones, y una forma de evaluación, que por eso que nuestra propuesta es evaluación para el aprendizaje, que tenga que ver con las evaluaciones micro que se generan dentro de las escuelas. La eliminación de la calificación en los niveles más bajos ha sido una propuesta del Frente Amplio que ha apoyado el Frente Amplio en esta eliminación de las notas hasta cuarto básico. Ahí tenemos un montón de pega técnica y de reflexión pedagógica, porque nuestros propios colegas a veces se preguntan, bueno, si no ponemos notas, ¿cómo vamos a evaluar? Entonces tenemos una complicación de entender qué es lo que es la evaluación y qué es lo que es una medición o una calificación. Entonces, los procesos aquí son los que importan, los contextos son los que importan, y el valor que tiene el docente en tanto la capacidad profesional para tomar las decisiones en todos estos aspectos. Eso yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, más que decirle al gobierno, oiga, tómelo más rato. En verdad es la oportunidad para decir no más. Por eso ustedes deben conocer la campaña Alto al CIMSE, que ya llevamos como 5 años repitiendo que esta es una política que lo que busca es controlar y eliminar cualquier posibilidad de mejora de la educación pública, y sobre todo ningunea al gremio, dejándolo como casi interdicto frente a las decisiones que hay que tomar en los procesos de nuestros estudiantes. Voy a leer una pregunta de una compañera. Valeria Romero Castillo dice: buenas tardes compañeros y colegas, ¿qué les parece la propuesta de priorización curricular del Ministerio? Desde el gobierno central, ¿las decisiones están realmente orientadas al estudiante en su dimensión humana? ¿Qué piensan ustedes, compañeros, respecto a lo que pregunta Valeria? Bueno, yo quisiera responder algo ahí a Valeria. Bueno, el tema de la priorización curricular del Ministerio prácticamente lo que hace es sintetizar, digamos, el mismo currículum, pero es un currículum que está totalmente ajeno a la realidad del estudiantado. Entonces, prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Digamos, lo sintetiza y desde arriba, ¿cierto? Desde una política de Estado, entendiendo un Estado neoliberal, dice cuáles son las cosas que en este momento deben aprender los estudiantes. Entonces, digamos, acá la priorización curricular debe pasar por otro ámbito, y está ahí mismo en la pregunta que dice Valeria, ¿cierto? Que no aborda la dimensión humana, la dimensión social, la dimensión actual de crisis, de pandemia con la que estamos pasando en este momento. Entonces yo, digamos, en el plano personal, no comparto mucho la priorización curricular. Por ejemplo, en el ámbito del lenguaje, conversaba con un colega hace poco, y él decía que la priorización curricular en el ámbito del lenguaje es netamente comprensión lectora, ¿cierto? Solo comprensión lectora. Entonces no abarca, digamos, otras habilidades, otras actitudes, como por ejemplo, yendo un poquito hacia el lado, en Argentina,
se da que se fomenta mucho la expresión oral, ¿ya? Y que tiene que ver más con la comunicación que con un proceso también individual, ¿cierto? Claro. Con las destrezas comunicativas, sí. Con las destrezas comunicativas, ¿ya? Eso es como para ir respondiendo a Valeria. Gracias. Ariel Alvestegui también nos está haciendo una pregunta. Dice, a partir de la crisis por la pandemia, ¿de qué forma se puede profundizar en el sentido más profundo que tiene la educación? ¿Cuál sería el propósito de la educación para ustedes? ¿Se entendió? Sí. ¿A quién le gustaría responder eso? Yo también me parece que es la pregunta que guía de repente nuestra profesión. ¿Cuál es el propósito de la educación? Tiene que ver un poquito creo yo, con nuestros sueños una vez que nosotros ingresamos a esta carrera y que de ninguna manera se acerca a lo que tenemos que realizar todos los días en nuestros respectivos colegios. ¿Ya? Yo creo que la educación en este sentido tiene que ser una forma de liberación del ser humano, del joven, del niño, de la niña, pero siempre pensado desde su contexto local. ¿Ya? Creo yo que es ahí donde la educación puede tener un real sentido y puede tener un efecto a largo plazo y que sea provechoso para la comunidad en general. ¿Ya? Que el colegio que está enfocado, o perdón, que está localizado en una localidad específica, sea parte de esa comunidad como cualquier otra organización y pueda ayudarla a desarrollarse. Voy a poner un ejemplo bien básico. Yo soy profe de historia, trabajo en una localidad X, ¿me entiendes? Pero a los niños les tengo que pasar historia de Rusia, no sé, ¿me entiendes? O sea, son cosas claro, totalmente que sea de acuerdo al contexto, claro. Claro, y los niños tienen idea cuándo se creó su población. Entonces, creo que el paradigma es completo el que está errado. Obviamente, como decía, por ejemplo, en una pregunta anterior, obviamente el CIMSE, la ex PSU o prueba de transición, como la llamemos, no son agentes positivos que nos ayuden a desarrollar la educación, pero si lo eliminamos, todo va a seguir igual. Lo que nosotros necesitamos es un cambio total del paradigma educativo que se aplica en Chile y en gran parte del mundo neoliberal. Claro, sí, la idea de por qué crear en seres tan pequeños la competencia con el otro y no consigo mismo, de acuerdo a sus aptitudes, a sus intereses, a sus habilidades, a su contexto. Les estamos enseñando a los niños que si no son profesionales no son nada. Sí, o sea, tú vas a una sala de pre-kinder y lo primero que ves al lado de la puerta es un panel donde aparecen todos los nombres de los niños y cuántas estrellitas ha ganado cada uno. ¿Me entiendes? O sea, lo estamos haciendo competir de chiquitito. Después, en el proceso de evaluación, en básica, en media, pasa lo mismo. En la universidad pasa lo mismo. Una vez yo hice este mismo ejercicio con unos niños en clase y levanta la mano uno y me dice, profe, ¿se ha dado cuenta que todos nos hacen competir y al final nos morimos y nos piden que donemos los órganos? Una cosa que como que no tiene nada que ver, pero sí tiene, creo, mucho que ver. O sea, estamos enseñando la competencia y estamos dejando de lado el principio, yo creo que nos mantiene con vida, que es la solidaridad. Exactamente. Jorge, en la misma línea de la insistencia con respecto al CIMSE, ¿cómo han vivido este proceso los docentes de aula? ¿Cómo crees tú que han vivido los docentes? Mira, yo voy a contar el caso particular de mi colegio. Yo trabajo en un colegio que es bien chiquitito, es un colegio particular subvencionado, pero con alta vulnerabilidad. ¿Ya? Y nosotros históricamente hemos tenido resultados bastante bajos en CIMSE, en PSU, por lo tanto nosotros lo vivimos siempre con mucha angustia. O sea, cuando aparecen los resultados, lo primero que a nosotros nos da es miedo porque sabemos que los resultados generalmente no van a ser lo que nos gustaría. Pero por otro lado, viendo la mitad del vaso medio llena, nos damos cuenta que nosotros sí logramos construir dentro de nuestros alumnos algunos rasgos de algunos principios que para nosotros son básicos, que tienen que ver con la solidaridad, con una sana convivencia. Yo creo que esos son los principios que deben guiar la educación. Creo que en nuestro colegio
en el mío, y de verdad lo digo, no por quedar bien, siento que vamos a la vanguardia un poquito en ese sentido, ya con respecto a lo que se decía antes. Por ejemplo, nosotros desde este año ya íbamos a empezar a implementar la eliminación de las notas en el primer ciclo básico, ya para ir avanzando progresivamente. Vamos un poquito a la vanguardia en ese sentido, pero lamentablemente, por este sistema de evaluación estandarizada, siempre cuando nos toca CIMSS, cuando nos toca PSU, estamos al final en el ranking comunal. Entonces se produce ese contrasentido. Por un lado nos sentimos súper satisfechos porque creemos de verdad que la pega que hacemos nosotros es significativa para las familias que tenemos nosotros, pero por otro lado nos da lata porque estamos súper mal evaluados en el sistema nacional. ¿Alguien quiere agregar algo a esta pregunta? Yo creo que el gremio en sí o el gobierno en sí, por silencio o omisión, nos sigue perjudicando de una u otra forma. Nico, espérame. A abordar la situación de la evaluación docente, sobre qué recomendaciones y acciones se han realizado desde el Colegio de Profesores. Bueno, igual quisiera agregar a lo que hablaban los compañeros, tanto Silvana como Jorge, ¿cierto? Profundizaron muy bien en el tema de las evaluaciones estandarizadas. Digamos, Silvana también habló de alternativas y eso es lo que hay que buscar, ¿ya? Desde el Colegio de Profesores siempre han habido propuestas, tanto de currículum y el tipo de pedagogía que debemos o que soñamos como país, ¿cierto? Pero también hay otras alternativas y que se pueden ir buscando, estudios de la PES o de la misma educación popular, ¿cierto? En los territorios se está gestando una educación territorial, como dice Jorge, el tema de enseñarle a los estudiantes una historia occidental, ¿cierto? Europea, eurocéntrica, y no, digamos, partir de una microhistoria. Pero también yendo al tema de la evaluación docente y del CIMSE, estas están enfocadas en el sistema, en el sistema neoliberal y bueno, y hay que entender que el modelo fracasó y hay que buscar alternativas. Y bueno, y es lo que estamos conversando ahora, y estas plataformas, estas conversaciones, estos diálogos sirven para ello. Ni el CIMSE, como dijo Silvana, ¿cierto?, como prueba estandarizada censal, ni la evaluación docente como una evaluación individualizada, sirven para mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Entonces, también, y a esto tenemos que agregar que ningún país del mundo, ¿cierto?, hace 5 veces la vida escolar una prueba estandarizada, como el CIMSE, digamos, segundo básico, cuarto básico y así sucesivamente. No, entonces, y lo peor de todo, disculpa Nicolás, lo peor de todo es que no se toma como referencia los 2 cursos que se están evaluando, sino que el que marca la pauta es cuarto básico. O sea, tampoco se hace un trabajo sistematizado. Solo cuarto básico es el que da la pauta para que el colegio sea bien o mal evaluado. O sea, tampoco... Entonces tampoco engloba, ¿cierto?, todo lo que es el colegio, el establecimiento. Pero por eso que aquí quisiera detenerme un poquito y hacer un contexto un poco macro y la crítica hasta a estas dos, digamos, pruebas que tanto competen a los estudiantes como a los profesores. Porque, como decía, el modelo educativo chileno es particular en el mundo, ¿cierto? Es un modelo de mercado, de competencia, y esto obviamente es una ideología burda, barata, que no funciona. Ni en Estados Unidos, ¿cierto?, que el país promotor del mercado, más del 90% de los estudiantes van a escuelas estatales, por ejemplo, ¿cierto? Finlandia, tanto que hablamos de Finlandia, está prohibida la educación privada, ya que la educación es algo muy delicado que no puede estar en manos de empresarios, de gente que lo único que quiere es lucrar, ¿ya? Entonces, digamos, ese es el contexto chileno, que el modelo educativo que es único en el mundo. Y obviamente este modelo ya tiene, ¿cuánto? 40 años, porque tenemos que enfocarnos que también tiene 2 fases.
que su instalación, todos sabemos, ¿cierto? El año 80, con la instalación de la Constitución, aquí también un poquito para poder ligar el tema constituyente que está tan en boga y que es necesario, el por qué también necesitamos un nuevo modelo educativo, ¿cierto? Entonces, está la instalación del año 80 y ahí se encuentra el polémico derecho educativo y el más importante, que habla de la libertad de enseñanza, que sabemos que está definida como el abrir, el organizar y mantener un establecimiento educativo, ¿cierto? La libertad del empresariado, de los sostenedores. Y a esto también le sumamos el financiamiento a través de subvención, que muchas veces también sabemos que los profesores y los docentes los que estamos en el plano educativo. Entonces, no habla de la libertad de cátedra o la libertad de currículum, de proyecto educativo. Entonces, esta es la libertad de abrir, la libertad de empresario. Pero aquí también quisiera agregar que hay un segundo momento de instalación del modelo en el plano educativo que ocurre entre el año 2008 y 2011, que después de la Revolución Pingüina, ¿cierto? Sí. Donde se aprueban diferentes leyes, la ley CEP, la Ley General de Educación, la Ley Calidad y Equidad, conocida como Ley Lavín, ¿cierto? Ley Lavín, que en este momento el niño símbolo climático en todos los matinales, y también el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Entonces, estas vienen a complementar y profundizar el modelo de mercado en la educación. Entonces, aquí también es lo que respondía la compañera Silvana, ¿cierto? El por qué, digamos, el gobierno, el Estado chileno, ¿cierto?, neoliberalizado, sigue, digamos, ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Nico, se pegó tu internet. Vamos a hacer una... Esperamos o hacemos la pregunta de Valeria. Ahí llegó Nico. Ahí sí, me había perdido un poco. Espero que se haya escuchado la reflexión. Me estaba poniendo un poco oscuro. Me acuerdo del modelo y... Sí, te apasionaste, sí. Suele ocurrir. Vamos, Valeria Romero realiza otra pregunta. Dice, si la educación es un mecanismo de emancipación, ¿de qué forma podemos reivindicarla frente a este escenario de pandemia que ha develado lo peor del modelo neoliberal? Ahí yo quiero insistir un poco en lo que nosotros tenemos como centro ideológica, que tiene que ver con reafirmar la vida. Efectivamente, en estas condiciones de crisis, lo que se trata de imponer es la lógica de la inmunidad asociada a la separación social o a estas lógicas de eliminar la comunidad como contraparte, ¿no? El ser humano esencialmente tiene como vocación la entrega y el recibir de otros para poder mantenerse en la vida y en sus funciones. Y en eso la escuela tiene un rol fundamental. Por eso que el sentido de la educación pública es profundamente social y humanizador. Desde ese lugar, y voy a volver al modelo Valpo, en lo que tiene que ver con la política de relaciones internas, como se conoce como convivencia escolar, o desde la política pública, nosotros hemos girado un poco y llamamos a ese eje convivencia para la vida democrática. Porque efectivamente lo que entendemos que tiene que pasar en la escuela es que haya una relación, una forma de relación, una lógica de relación que dispute la alta jerarquización que tiene la institución escolar. Y por lo tanto sea con esta idea o centralidad democrática. Entonces la convivencia debe ser para la vida democrática. La democracia es una forma de relación, no es solo un modelo de gobierno que nos tratan de decir. Por eso los chiquillos en la escuela tienen que tener un plan de formación ciudadana y por otro lado un plan de convivencia. Y nosotros creemos efectivamente que en esta centralidad de la vida la relación tiene que cambiar. Y en eso también hace mucho sentido con el feminismo, que busca otras formas de relación.
entendiendo que las formas de relación tienen que ver también con la forma en que se da las relaciones de poder, ¿no? No va a haber igualdad si no sabemos relacionarnos en lógicas más horizontales. Entonces, y el feminismo lo que busca efectivamente es cambiar la forma de relación. Desde ahí tenemos una tarea profunda porque la institución escolar, como decía, es altamente jerárquica y la cultura reproduce esa forma. El profesor se para como una autoridad del conocimiento, tiene lógicas de control con los estudiantes, el jefe de UTP tiene lógicas de control con los profes, los directores hacen lógicas de control con los trabajadores. Entonces, no hay esta forma de relación democrática. En este escenario de crisis o de pandemia, efectivamente hay que romper con esta idea de que la relación es solo y a propósito de aprendizaje. El aprendizaje es una simplificación de la tarea educativa. Nos han convencido de que la escuela está para generar aprendizaje. Es por eso que llama mucho la atención que un abogado, pero también hemos tenido gerente o cualquier otra cosa de ministro, cuando dicen que la tarea del profesor es hacer clases. Yo no sé en qué mundo viven, o sea, la tarea de un profesor nunca ha sido hacer clases, porque si fuera hacer clases, claro, se reproduce esta lógica de que si un estudiante se porta mal no me deja hacer clase, ¿no? Pero el rol de un docente es generar conocimiento, y la generación de conocimiento, porque somos adultos y profesionales, no está solamente supeditado a lo que yo pueda plantear como un eje de conocimiento, o de aprendizaje, sino que también uno aprende con los estudiantes. El gran problema que tenemos, y ahí es donde tiene mucha razón Jorge, es que el paradigma de reproducción de esta lógica de generar conocimiento es un paradigma centrado solo en el contenido. Es decir, es generar aprendizaje en base a un contenido. Entonces no hay relación con la vida. No hay explicación de lo que ocurre, no hay herramientas de distinción de la realidad que la escuela le entregue a los estudiantes para poder entender lo que ocurre en el sistema en el que vive, para poder algún día generar el cambio cultural, para generar el cambio político de transformación que necesitamos. Entonces, el paradigma de la pedagogía crítica efectivamente tiene y da muchos más elementos para poder pensar la educación en este profundo rol social de transformación. Y ahí, claro, tenemos mucho que hacer. Por supuesto que Paulo Freire es un referente. En Sao Paulo, cuando él se convierte en director de educación del municipio, lo que trata de hacer es precisamente una educación popular para que la clase trabajadora entienda cómo el sistema lo oprime, y que a través de la educación va a poder generar esta condición de liberación. Ahora, hay una creencia de pensar de que la pedagogía crítica o la educación popular se da en contexto de educación informal. Precisamente lo que hace Freire es todo lo contrario, generar una política pública institucional para la clase trabajadora. Si aquí la disputa es que la clase trabajadora tenga herramientas para poder transformar su realidad. Entonces, nosotros tenemos políticamente una pega tremenda, porque mientras tanto tenemos estos ministros diciéndonos que el profe tiene que hacer clase, porque si no hace clase no se justifica que le paguen. Cuando la tarea es generar conocimiento, y eso es bastante más amplio, y también tener este sentido de la educación, sobre todo en la educación pública, que es profundamente social. Entonces, yo creo cada vez que tenemos más pega, pero también más convencida cada vez que somos más los que vamos mirando esto para poder disputar y ir a contrapelo de la política pública y tener estas pequeñas o grandes disputas que, por supuesto, nos ponen como blancos de la derecha. ¿Para qué les digo? Hoy día en Valparaíso la derecha está desatada porque estamos en un proceso de desmunicipalización en donde lo que han hecho en todos los servicios locales que a ellos les ha tocado implementar es arrasar con la educación pública. Entonces, en Valparaíso tenemos una cierta resistencia instalada y nos han dado por todas partes para poder ellos instalarse y terminar por jibarizar mucho más la educación pública y, por supuesto, eliminar a Valparaíso el gremio como un foco permanente de disputa política con el gobierno. Ustedes conocen que el gremio en Valpo
es uno de los gremios más grandes que ha generado hartos dolores de cabeza a todos los gobiernos. Francisca, quisiera agregar algo a lo que dice también Silvana, ¿cierto? Dele, compañero. Clarito lo que ella plantea, y acá volvemos también al tema de los instrumentos que tú nos preguntabas, tanto el CIMSE como la evaluación docente, que vienen a desnaturalizar la profesión docente, ¿ya? Porque prácticamente son dos herramientas de control, ¿ya? Y digamos, en el caso de la evaluación docente, aparte asociada al salario por el tema de los tramos, complica porque hace que los mismos docentes, muchos trabajadores, se aboquen a sacar un buen puntaje, pero dejan afuera el vínculo, ¿cierto? Sí. Lo que decía, lo que planteaba Silvana, y la profesión docente, el oficio docente es vincular, es afectivo y es ético, ¿ya? Y sobre todo eso, después de eso, producir conocimiento. Pero primero viene toda una vinculación de lo que ocurre en la sala de clase. Y en esta sala de clase nosotros sabemos, los docentes, que pasan miles de cosas. Entonces, ¿se puede medir eso en una prueba estandarizada? ¿Cierto? Que llegue un joven sin comer, ¿cierto? Con problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, no, esas cosas no puede medir. Entonces, ese vínculo, esta prueba estandarizada, este modelo, no lo miden. Entonces, la evaluación docente y el CIMSE son instrumentos para dinamizar el mercado. Son herramientas para implementar la cultura de la competencia. Como decía, son herramientas de control, ¿ya? Entonces, evita lo que debe ocurrir en la sala de clase. Y en la clase, ¿cuáles son los afectivos encuentros? Que florezcan las emociones, que el docente se encuentre con los niños. Ahí, en la lógica de Paulo Freire, también citando a Paulo Freire, que él decía que en la sala de clase es donde reviven el mundo, donde repiensan el mundo, ¿ya? Entonces, en estos momentos, pensemos en la pandemia. ¿Por qué mi viejo, por qué mi vieja quedó sin pega? ¿Por qué se llama ley de protección al empleo si en realidad es ley de protección al empleador? Y muchas otras cosas. Entonces, esta prueba estandarizada, digamos, yendo a lo que tú preguntabas y relacionando con Silvana, no viene. Entonces, lamentablemente, se tiene que eliminar, como decía al principio también, es un modelo educativo que caducó y que no puede seguir implementándose. Vamos a ir a las preguntas que está haciendo el público. Amparo Collado dice, ¿qué posibilidad de hacer educación pensando en la identidad del territorio en la que están? Por ejemplo, en la región de O'Higgins. ¿Qué posibilidad de hacer educación pensando en la identidad del territorio? No entiendo la pregunta yo, de verdad. ¿Alguien la entendió? Lo que pasa es que refiere, y bueno, es una pata que no hemos tocado tampoco, y es que la escuela como institucionalidad tiene una adentro y una afuera que es dinámico, ¿no? Hay una intramuros y un extramuros, que finalmente lo que tiene que ocurrir es que la escuela se permee del territorio y a su vez incorpore al territorio, la escuela se incorpore al territorio, porque es una continuación de la escuela, el lugar en donde está. Y por supuesto que esas características son esenciales para definir modelos educativos que sean contextualizados, que es un poco lo que hemos tratado de hacer en Valparaíso, o lo que hicimos en Valparaíso con el modelo de educación, en donde uno tiene que reconocer las características del territorio, tiene que conocer cuáles son las dificultades, las líneas de base en términos de antecedentes para poder levantar y movilizar lo que queremos. Yo mencionaba que una de las cosas más duras en Valparaíso es el abandono escolar. Y teníamos una cantidad de 600 estudiantes que quedaban en la calle todos los años. En esta lógica que se construye imaginariamente, si los niños se van del sistema de educación pública, no se van del sistema de educación pública, los sacamos del sistema y van a la calle. Y después la gente dice, ¿cómo aumenta la delincuencia? Es cosa que vayan a la cárcel y vean cuántos de los que están ahí terminaron la escolaridad. El fracaso escolar es fracaso social y tiene un alto impacto en el fracaso social. Por lo tanto, la responsabilidad es de la escuela, de la institucionalidad y de la política pública, mantenerlo en la escuela.
No es un problema del estudiante y de su familia, como nos trata de decir la derecha, porque no, es una consecuencia. Tiene este imaginario de que las familias tienen que apoyar el sistema educativo. En nuestro caso, y eso también debe pasar con ustedes, las familias para nosotros son mujeres con sus hijos, solas, con empleos precarios, con una pobreza multifactorial que tiene elementos también de falta de escolaridad. Entonces, ¿de qué familia hablan? Nos están responsabilizando de nuevo a nosotras las mujeres por no ser capaces de mantener a nuestros hijos en el sistema escolar, hacerlos fracasar. Eso es lo que te dice el sistema. Y la escuela a veces reproduce lo mismo. Entonces viene el niño y avalado por Constitución, pues. Sí, por supuesto, y a veces nosotros caemos en eso, nos falta el profe que dice, pero este niño viene todo desordenado, ¿dónde está la mamá? ¿O por qué no trajo los materiales? La mamá no se preocupa. O sea, no existe otro personaje que no sea responsable más que el género, ¿no? Entonces, claro, el territorio es una cuestión súper necesaria de identificar, de caracterizar, decir, bueno, esto queremos mover. Nosotros en Valpo dijimos que los niños no vayan a la calle, que se mantengan escolarizados. Eso pareciera ser súper poco, pero es una tremenda pega, porque ya pasa con nosotros, con los profesores, con los colegas, que frente a la dificultad con un niño muy complejo, aparece inmediatamente la idea de que ese niño mejor salga, ¿no? Porque no tengo las herramientas, porque viene el CIMSE, porque el director si pasa y el cabro chico tiene la escoba, es como que yo no tengo manejo de grupo. Aparecen todas estas cuestiones instaladas en la cultura, en vez de sentarnos a decir cómo hacemos para que este estudiante no se vaya y podamos tener algún movimiento respecto de su aprendizaje. Entonces, colaboración, comunidad, colectivo, territorio, identidad, son todas esas cosas que la escuela tiene de alguna manera la responsabilidad de sintetizar en una gestión institucional. Vamos a otra pregunta. Rubén Andino nos envía la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo conciben la relación profesor-alumno en el aula a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información y especialmente la interrupción de las redes sociales en la vida cotidiana de las y los estudiantes y sus familias? Bueno, las prácticas pedagógicas ahora, no sé, lo que yo... desde la experiencia, uno puede darle un buen uso dentro del aula a lo que es el uso del celular, ¿cierto? No sé si ustedes lo han realizado como profesores, yo al menos sí, sobre todo con niños que son séptimo y octavo, porque si no puedes contra ellos, úneteles. A mí al menos me facilitó mucho las cosas, es lo que entiendo yo. Sí, yo tenía una noción más o menos similar hasta antes de la pandemia. Yo pensaba que teníamos niños súper tecnologizados, con gran acceso a la información, a las redes sociales, a estas tecnologías de información. Por lo tanto, en nuestro colegio nosotros empezamos a mandar material como lo empezaron a hacer varios otros colegios para cumplir básicamente con lo que nos estaban pidiendo desde arriba. Y nos empezamos a dar cuenta que el material no llegaba realmente a los alumnos. Entonces, tuvimos que retroceder todo y hicimos un catastro. Primero, ¿cuántos tienen celular? Sí, la gran mayoría tienen celular. ¿Cuántos tenían internet? Y ahí empezó a bajar la cantidad, pues no sé si muy poco, pero eran bastante menos los que tenían internet. ¿Cuántos tenían computador? Pucha, muchos menos. ¿Cuántos tenían una impresora? Casi nadie. ¿Cuántos tenían internet de banda ancha? Casi ninguno. Entonces, tenemos chiquillos con mucho acceso a la información, pero con muy poco dominio también de las tecnologías. Lo cual es una contradicción bien importante. Tenemos chiquillos en la sala que pasan todo el día metidos el celular, pero a la hora de que nosotros les pedimos, por ejemplo, enviar un correo, no tienen el dominio para hacerlo. Entonces, creo yo que esta pandemia nos ha presentado la oportunidad de aprender un poquito más sobre nuestros alumnos, eliminar un poquito los prejuicios que nosotros como docentes teníamos. Y me incluyo, yo creo que todos teníamos prejuicios, estos chiquillos pasan en el celular, pero realmente... ¿Qué uso le dan al celular?
Claro, pero es que realmente nosotros no lo hemos educado en eso tampoco. No, Y ahí vamos a otro problema, que en los colegios también hay desigualdades con respecto al acceso a la tecnología de comunicación e información. O sea, tenemos colegios súper bien equipados con tablets para todo y con computadores para todo, y tenemos otros colegios donde nosotros los profes tenemos que andarnos peleando el data que hay, el o data. claro, tenemos que pelearnos por ocupar la sala con pocos computadores súper viejos, que además no nos permiten hacer absolutamente nada. Usar el propio Entonces, parlante. claro, usar el propio parlante, algunos llevan sus propios data. Entonces, creo que es una situación súper contradictoria, llena de prejuicios. Y ahí, obviamente, nosotros también tenemos harta tarea, porque nosotros los profes también tenemos un déficit en general en cuanto al dominio de la tecnología. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí tenemos un desafío importante como docente, y lamentablemente muchos de nuestros colegas en este minuto lo están sufriendo. Aquellos colegas que no tenían un dominio importante del uso del computador, ahora tienes que hacer clases online. Y Sí. ellos están mucho más agobiados que los que sí lo hemos dominado un poquito. Entonces, ahora nos damos cuenta que esta pega debió haberse previsto mucho antes. Y también perder el miedo por parte de ciertos colegas a poder usar las nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías que estamos presentando. Yo creo que también va un poco de la autodidacta. Nico, ¿cómo creen que se deben conciliar hoy la misión de la escuela de transmitir conocimientos funcionales para la vida o el trabajo con la que se refiere los aspectos valóricos y formativos? ¿Cómo creo que se debe conciliar? Bueno, la escuela, acá voy a citar un artículo que leí hace unos días atrás y que nos decía que no nos pongamos como primer objetivo salvar el año escolar, sino que cautelar el bienestar psicológico de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, esa entrevista, no recuerdo quién la daba, se enfocaba muy bien, digamos, en lo que las escuelas, ¿cierto? Los establecimientos deben generar el apoyo psicológico, afectivo, que debemos implementar, ¿cierto? Que las comunidades educativas, los docentes, ¿cierto? Y todos los otros trabajadores y trabajadoras de la educación que están insertos en los establecimientos. También nosotros ya no somos los únicos que trabajamos ahí y que somos los multifuncionales, aunque seguimos siéndolo obviamente, pero las escuelas están llenas ya también de otros profesionales, ¿cierto? Orientadores, psicólogos, asistentes sociales. Entonces, el foco debe estar ahí en un trabajo interdisciplinario, territorial, ¿cierto? Enfocado en los problemas reales de los estudiantes. No agobiar a nuestros estudiantes también con el teletrabajo, que bueno, que los docentes también lo vivimos, pero también el cómo manejamos la ansiedad. La ansiedad que tenemos en este momento es producto de una amenaza que está totalmente invisible, la vemos, y esta ansiedad tiene que manejarse con los recursos que disponemos. Entonces, la escuela, los establecimientos tienen que poner todo su capital humano, profesional, y enfocarse en aquello, ¿ya? Y desde ahí, como decía anteriormente, porque más encima tenemos que transmitir conocimiento, pero después de todo de lo afectivo, de todo lo que le he planteado, ahí viene, digamos, el conocimiento, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, como decía, los conocimientos funcionales para la vida es eso, entablar conversación, hablar. Como delante preguntaron, la priorización curricular no es una priorización curricular totalmente alejada de la realidad de los estudiantes. Entonces, digamos, tomar el ejemplo que nos plantea Silvana, ¿cierto? Valparaíso es un claro ejemplo de un modelo educativo distinto que pensamos muchos, ¿cierto?
no solo, digamos, nosotros desde Convergencia, desde el Frente Amplio, digamos, desde partidos progresistas de izquierda, sino también, digamos, de instituciones autónomas, organizaciones sociales, y ahí abarcar, hacer una educación enfocada en el plano local, afectivo. Gracias, Nico. ¿Puedo La última complementar pregunta. un poquito eso? Dale, Jorge. Sí, es súper cortito. Es que siento que nosotros, por lo menos los profesores que trabajamos en colegios con alta vulnerabilidad, especialmente en áreas rurales, seguimos siendo, aunque muchos en la ciudad se extrañan un poco, seguimos siendo una figura de autoridad moral, ética, Sí. para muchas de nuestras familias. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer en este minuto como docentes es solamente acompañar emocionalmente a nuestros alumnos y a nuestros apoderados, a la familia en general, pues. Ya desligar un poquito de la entrega de conocimiento. En ese sentido, sí, coincido totalmente con Nicolás. O sea, el acompañamiento emocional creo que es lo importante, preocuparnos por nuestros alumnos, por qué están pasando en este minuto, por si hay algo que llevar a la olla hoy día o no, o simplemente para poner un poquito de oído y escuchar los problemas o las angustias que tienen. Exacto. La última pregunta para Silvana es de Alejandro Herrera. Dice, en el marco del proceso constituyente, ¿qué principios debería regir la educación pública en una nueva constitución, Silvana? Qué buena pregunta, Aljano. Bueno, efectivamente, lo que buscamos con el cambio constitucional es garantizar derechos, tener enfoque de derechos. Por lo tanto, la primera premisa es que la educación se convierta en derecho en este país. Y ese enfoque de derecho tiene que estar garantizado absolutamente. Es decir, donde haya un niño que necesite ser educado, tiene que haber educación pública. Eso dista muchísimo de lo que tenemos hoy día, porque precisamente lo que busca la política pública en educación es cerrar escuelas a propósito de los resultados. Asociado a esto de derecho, evidentemente lo estructural que hoy día mata a la educación pública es esta competencia por la matrícula y la asistencia media para tener financiamiento. Esta es la peor expresión de la política de la dictadura en educación. Sí. Que hay que competir por los clientes. Esta lógica de la oferta y de la demanda instalada como lógica de mercado en la educación. Entonces, sí, hay cuestiones estructurales que una nueva constitución tiene que garantizar, que es el derecho a la educación pública, en donde sea necesario a lo largo de todo el territorio, y la garantía de un financiamiento que permita llevar a cabo proyectos educativos institucionales contextualizados, sea de un estudiante o de 3.000 estudiantes. Es decir, aquí lo que tiene que haber es gestión de acuerdo a los territorios y a la necesidad, y un financiamiento basal que permita llevar a cabo esos proyectos educativos. Aquí la centralidad es que la educación pública o la política pública en educación pueda responder a las necesidades del contexto. Yo me quedaría con al menos esos dos elementos. Por supuesto, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la democratización institucional. En Chile la democracia ha pasado por fuera de las escuelas. Todos los mecanismos que hay de participación son solo consultivos, no son resolutivos. Los profesores no tienen ningún derecho en términos de decisiones respecto de la política que tienen que aplicar. Son sujetos pasivos de la política pública. De hecho, en lo curricular dice expresamente que hay que implementar el currículum, o sea, usted tómelo y hágalo, casi como en una interdicción, ¿no? Y no pone eso como un elemento que los docentes, desde su expertise profesional y su formación, tengan la capacidad de implementar de acuerdo a las condiciones en las que trabajan. Entonces, hay muchas otras cosas, de género, por supuesto, eliminar las heteronormas de todos los manuales de convivencia o todas las formas de relaciones institucionales que existen, y poner este acento en lo democrático. Tenemos muchos elementos que todavía falta incorporar, y que, por supuesto, la nueva constitución debiera dar pie a que todas esas discusiones podamos hacerlas de manera democrática como país, para garantizar que otra vez la educación
sea el factor que determine la mejora de la vida de nuestros estudiantes y de sus familias. Por eso apruebo. Apruebo, compañera. Ya yo creo que vamos a dar por finalizado hoy, sin antes agradecer la participación de todos ustedes y dejar los invitados para el programa del día jueves sobre medidas económicas para afrontar la pandemia con el diputado Gabriel Boric como invitado, ¿ya? Muchas gracias, compañeros, a los que comentaron, a las preguntas que nos dieron y a ustedes, compañeros, por haber respondido todas las dudas consultadas. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos al puerto, Silvana, saludos también a San Vicente. Que estén bien. Chao, chao. Sí, Muchas Igual, gracias que estén muy bien, muchas gracias. por la oportunidad y cuídense mucho. Nadie sobra aquí, todos estamos resistiendo de otra manera, pero resistiendo, así que nos vemos a la vuelta de todo esto para seguir donde cada uno tiene esta función de querer transformar donde estamos y ojalá transformar Chile. Gracias por el programa. Y a la locutora oficial. Muchas gracias, es mi primera vez. Chao, Chao, chao. Gracias. Nos encontramos. Muy Chao. bien. Estén bien. Chao.